idea de hoy es revisar el tema acerca del enfoque de trauma de cráneo penetrante. Eh, para iniciar, pienso que eh, es importante hablar un momento acerca de la historia y de algunos hitos que han aportado mucho a la evolución del manejo de esta patología tan compleja. Inicialmente, Cushing en la Primera Guerra Mundial implementó técnicas de resección ósea en bloque, de bridamiento por succión, eliminó con imal fragmentos metálicos y realizó el cierre de dos capas. Esto pues evidenció que disminuyó la mortalidad del 54 a un 28%. Posteriormente, en las distintas guerras que se han venido presentando en el mundo, como la guerra de Vietnam, se evidenció que la resección de todos los fragmentos óseos que estaban retenidos en el encéfalo no generó cambios en las complicaciones infecciosas. Y posteriormente, en el conflicto árabe-israelí, se confirmó esta información ya con la implementación del uso rutinario de la tomografía computarizada, teniendo en cuenta de que casi la mitad de estos pacientes tenían fragmentos de hueso intracraneales sin necesidad de requerir una eliminación agresiva de estos cuerpos extraños. Posteriormente, en la guerra de Irán e Irak, aportó información con sus informes acerca de las causas de las infecciones y principalmente las complicaciones vasculares que se han relacionado a aquellas lesiones penetrantes en el cráneo. En relación a la epidemiología de esta enfermedad, en Estados Unidos describen aproximadamente 96 muertos con arma de fuego, principalmente en población civil. Recordemos pues que el contexto de este país es diferente a algunos, pero es muy importante la casuística que ellos manejan. Además de esto, debemos tener en cuenta que dentro de las causas de muerte por trauma de cráneo, el trauma de cráneo penetrante genera una mayor frecuencia que incluso otras causas como los accidentes automovilísticos. La supervivencia es muy variable porque depende del estado con el cual ingresa el paciente y otras variables que más adelante vamos a analizar. Y la mortalidad en su gran mayoría ocurre en el lugar de la lesión. La mayoría de estos pacientes ni siquiera alcanzan a llegar a un tratamiento intrahospitalario. Aproximadamente 70-75%, pues ellos mueren en el momento. Posteriormente, entre las 5 horas al evento, el 14% de ellos mueren y el 13% entre las 5 y las 48 horas, generando pues una cantidad muy pequeña de las personas que se pueden beneficiar de un tratamiento adicional. Por eso es tan importante que a estas personas les brindemos todo el cuidado. En relación a información nacional, esta información yo la saqué del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Ellos tienen un informe que se llama Forensis, el último publicado es del 2019, donde evidencian que las muertes violentas por homicidios para el año 2019 fueron 11.880, acompañado de suicidios, que también en su mayoría son por arma de fuego, en 2.643. Cada una de estas pues con una tendencia a la baja, pero son unas cifras bastante importantes. Entonces, teniendo en cuenta estas muertes violentas, el 74% de ellas fueron generadas por heridas por arma de fuego y de estas el 68% se describe que fueron secundarias a trauma de cráneo penetrante. En Antioquia se registró de esta cifra 2.137, aportando aproximadamente una cuarta parte a la proporción que ellos mencionan, y una incidencia, una tasa de 32 por 100.000 habitantes. Dentro de los municipios que encontré que se registra una mayor tasa de muertes secundarias heridas por arma de fuego fue Tarazá y Segovia. Eh, pa, eh, Vamos a pasar a revisar algo de la fisiopatología. Entonces, el doctor Newton Harvey en 1945 es el primero que comienza a describir todos esos efectos biomecánicos que más adelante vamos a revisar con el impacto del misil en el tejido encefálico. Posteriormente, se hacen una simulación de los bloques fríos por el doctor Martin Flacker, eh,
que ya describe las distintas cavidades que vamos a observar en este tipo de lesiones. Y para ampliar la información en relación a la fisiopatología, Carey utiliza unos modelos de gato para estudiar todos los efectos de estas heridas a través de un cráneo intacto, observando además que ocurren cambios respiratorios severos, principalmente esta liberación de energía a nivel del encéfalo. Lo describen como aquella que se transmite también por el líquido cefalorraquídeo e incluso genera lesiones a nivel del centro respiratorio en el bulbo, como hipótesis posible para aquellas personas que mueren en el sitio de la lesión. Entonces, una vez que el proyectil, eh, voy a poner, una vez que el proyectil genera el impacto a nivel del cráneo y a nivel del encéfalo, ocurren dos diferentes daños. Un daño directo, generando una cavidad permanente, que es aquella por la disrupción de por todo el tejido, que es de forma mecánica y que va relacionado con el punto máximo de presión dado por el proyectil. Y además de eso, también se describe un daño indirecto que desprende dos tipos de lesiones. Uno, que es generado la cavitación temporal. Entonces, una vez que el proyectil ingresa al tejido, comienza a liberar unas ondas de presión ordinaria, primero hacia en región perpendicular hacia su trayecto, y posteriormente este tejido va involucionando para poder otra vez quedar a nivel de la cavidad permanente. Esto acompañado pues con cambios locales de hemorragia y un daño avulsivo del tejido. Esta cavidad temporal, una vez que se evidencia en estudios de patología, pues a pesar de que no tiene un daño macroscópico esperable como la cavidad permanente, existe una lesión bastante grave de todo el tejido con microhemorragias y demás. Y posteriormente también esas ondas de choque a nivel del tejido cerebral es generado porque genera un estiramiento del tejido adyacente. En la parte inferior podemos observar una imagen de cómo el proyectil, después de que ingresa al cráneo, puede tener diferentes movimientos y dependiendo de las características del proyectil, podría esto generar mayor o menor daño dependiendo de cada uno de ellos. Dentro de los estudios que se realizaron para analizar los efectos que genera este tipo de lesión, en un estudio con gatos se evidenció que durante los primeros minutos, específicamente durante el primer a 5 minutos, se genera un aumento súbito de la presión intracraneana con su correspondiente reflejo del aumento de la presión arterial media. Pero a pesar de que esto trata de defender ese tejido lesionado, la presión de perfusión cerebral durante este mismo evento se ve súbitamente afectada con una disminución que puede generar estos eventos isquémicos posteriormente. En estas fotos fueron aquellas analizadas por el doctor Flacker en el 96, donde evidencia los diferentes cambios que pueden producirse teniendo en cuenta la lesión causada por un proyectil de alta velocidad versus un proyectil de baja velocidad, teniendo en cuenta que aquel que tiene alta velocidad es aquel que tiene mayor a 700 metros por segundo y aquel que tiene baja velocidad es menor de 300 metros por segundo. Si observamos detalladamente, pues las lesiones son muy distintas. El de alta velocidad va a generar una cavidad permanente bastante marcada y no decir más de la temporal, ¿sí? Con una disrupción, una avulsión de tejidos bastante grande, en la que incluso ellos describen que al ingresar pues va a generar un efecto de succión donde vamos a encontrar diferentes elementos que incluso no deberían estar pues dentro del encéfalo. En contraste a la cavidad que genera el proyectil de baja velocidad, eh, puede ser, a diferencia, una cavidad permanente lineal que va relacionada con el diámetro del proyectil con una cavidad temporal mucho menor. Es importante destacar que esta cavidad va relacionada con la velocidad
y se ha descrito que, por ejemplo, unos proyectiles de alta velocidad podrían incluso generar unas cavidades de hasta 15 veces su diámetro versus los de baja velocidad, que su diámetro de esta cavidad es de aproximadamente entre 5 y 10 veces. En relación a la balística es importante describirla porque también genera una información importante para tener en cuenta en el análisis de estos pacientes. Esta pues va a analizar los diferentes movimientos y el comportamiento de estos proyectiles desde que se encuentra en el arma, posteriormente cuando es disparada y una vez que ingresa al tejido. Entonces, de ahí es donde se desprenden las diferentes balísticas internas, externas y interiores. Entonces, esta energía cinética que es impartida por el proyectil al cerebro va a determinar pues, el volumen de cerebro lesionado y el tamaño de la cavitación. Entonces, teniendo en cuenta estas dos variables, una que es la masa del proyectil y otra que es la velocidad. Entonces, aquellas variables se van a tener en cuenta en relación al tipo de arma. No es muy diferente un arma de asalto, ¿cierto? Que es de alta velocidad en relación a la lesión que una arma de baja velocidad. La proximidad del arma también es importante. ¿Por qué? Esto principalmente se ve en pacientes que realizan un intento de suicidio. A pesar de que es un arma de baja velocidad, por la proximidad de la lesión genera pues, lesiones catastróficas. El calibre del proyectil ya lo mencionamos acerca de esta cavidad que genera y su diámetro, y la velocidad es aproximadamente que se han calculado en las de baja velocidad, es de aproximadamente 244 a 427, y rifles de asalto, que son ya armas de uso militar, generan velocidades de 762 metros aproximadamente. En relación a otras variables que se han determinado como el orificio de entrada, podemos describirla que dependiendo de la distancia con la cual ingresen, hay cambios a nivel de la piel, como por ejemplo el hallazgo de tatuajes, quemaduras, puede haber incluso enfisema por la presión negativa que genera. En los trayectos, la trayectoria del proyectil también es importante. Se han identificado distintas variables que son asociadas a un mal pronóstico y esto lo vamos a evaluar más adelante. El orificio de salida, pues se describe, este orificio de entrada es un orificio limpio, con unos bordes regulares, mientras que el orificio de salida es un orificio más grande, usualmente con una herida avulsiva, unos bordes irregulares. Y todo esto va determinado por el tipo de proyectil, porque dependiendo de qué sea, de cómo sea la forma de su ojiva, podemos definir qué lesiones podría causar adicionales. Un ejemplo muy claro es de las balas Dum Dum, que son de procedencia hindú, las cuales una vez que impactan en el cráneo, estas tienden a fragmentarse, generando, además de los fragmentos óseos por las fracturas que genera, estas mismas generan otros múltiples fragmentos que se disponen en distintas direcciones, generando mucho más daño del esperado. Entonces, una vez que se lesiona el cráneo, podemos describir distintos tipos de lesión. Una es la lesión primaria, que son todos estos cambios de daño irreversible e instantáneo que ocurren con el paso del proyectil a través del encéfalo. A pesar de que el cráneo absorbe la mayor cantidad de energía del proyectil, el encéfalo pues va a ser responsable del resto. Va a ser muy diferente pues la energía que es necesaria para fracturar el frontal, que tiene características distintas del hueso temporal, pero a pesar de esto, todos estos fragmentos que se van a generar como fracturas van a convertirse en otros proyectiles adicionales que van a dirigir en distintas proyecciones en el encéfalo. Esto, por ejemplo, es una imagen de un paciente el cual tiene una herida en la región parietal izquierda. Si podemos observar, es una herida de alta cinemática o si es de baja velocidad con una proximidad adecuada. ¿Por qué? Porque tiene una avulsión bastante marcada de todo el tejido encefálico. Aquí se observa el lóbulo de la oreja del lado izquierdo, donde podemos observar que
prácticamente compromete en su gran cantidad el hemisferio cerebral. En relación a las lesiones por armas cortopunzantes, se han descrito muchas, como cuchillos, clavos, palancas, tijeras y destornilladores. Principalmente los niños son los donde de pronto podemos observar más este tipo de lesiones, y se han estudiado las diferentes fuerzas que se debe ejercer sobre los tejidos para poder vencer esa resistencia. En la piel se ha descrito que es necesario ejercer una fuerza de 49 newtons. En el hueso temporal difiere el parietal por sus características y su grosor a nivel del cráneo, siendo menor en el hueso temporal. Eh, en relación a la lesión secundaria que generan este tipo de lesiones, podemos ver todos estos cambios que ya los hemos conocido y hemos discutido en distintas charlas, generando eventos isquémicos, neuroinflamación, excitotoxicidad, y esto llevará a un estrés oxidativo. Cuando esto se perpetúa, genera un círculo vicioso que da como resultado una ruptura de la barrera hematoencefálica, un edema cerebral, con una elevación de la presión intracraniana, resultando en una disminución en la perfusión cerebral, y si no se corrige esto, si no se realiza un manejo adecuado, pues va a haber el deceso del paciente al final. Esta imagen yo se las traigo, está bastante cargada, pero simplemente es para contarles que desde hace muchos años no solamente se está hablando de lesión primaria, lesión secundaria, sino también otros términos que son las lesiones terciarias y cuaternarias debido a todos estos cambios a nivel molecular, intracelular e incluso a nivel de sus genes que van relacionados y que pueden aportar a futuro mayor información acerca del pronóstico de estos pacientes, principalmente con moléculas como las calpaínas, catepsinas, que van a estar directamente relacionadas con ese proceso de apoptosis molecular. En esta imagen, la importancia de esta imagen que la traigo es por el hecho de que de aquí es de donde sale la propuesta de que no debemos considerar que las lesiones que se generan en un paciente con trauma de cráneo deben ser evaluadas a corto plazo, ¿sí? Porque una vez que se produce la lesión, hay distintos fenómenos de necrosis, de inflamación y de apoptosis en el transcurso de días a semanas, y posteriormente aquí es donde nosotros le damos egreso a los pacientes, pero posterior a eso producen unos crecimientos dendríticos, una proliferación de células madre donde se han identificado diferentes factores que llevan a que aquellos pacientes que los vimos muy mal cuando se les dio egreso, cuando los vemos en consulta, con tiempo prudente, vemos bien. Por eso es la importancia de que todos estos estudios los valoremos en un rango al menos de un año. En relación al diagnóstico con este tipo de lesiones, la imagen recomendada inicial es el TAC de cráneo simple, donde permite evaluar la extensión de la lesión cerebral, los tractos de la herida y la presencia de otros hallazgos como neumocefalia, hematomas, y también permite detectar la ubicación de fragmentos óseos o cuerpos extraños, como lo observamos en las imágenes. Se han determinado por diferentes estudios hallazgos imagenológicos de mal pronóstico, como por ejemplo el hecho de que esta lesión involucre múltiples lóbulos o genere una lesión bihemisférica, que genere una lesión ventricular con hemorragia, que haya una fragmentación difusa por el compromiso global que genera. También que este proyectil atraviese la región gangliobasal o una área que se ha conocido como el área fatal, que se encuentra ubicada en esta zona, 4 centímetros por encima de la silla turca. Esta también es muy importante si cruza los diferentes planos, este tipo de lesiones, si hay un desplazamiento mayor a 10 milímetros, si hay edema cerebral severo con obliteración completa de las cisternas de la base, si hay una gran hemorragia intracerebral que aún no ha sido evacuada, si se asocia a hemorragia subaracnoidea, si hay una gran cantidad de cerebro contuso secundaria a estas múltiples lesiones, y por último, aquellas lesiones que generan afectación del tronco encefálico. Una de estas imágenes que describen es las vías de tren, imágenes vías de tren o los rieles de tren, en las cuales podemos observar, como aquí lo vemos en esta imagen, una cavidad permanente, ¿cierto? Con una hipodensidad en el TAC que cruza la línea media,
y acompañado de unas paredes de esta cavidad con hemorragia que le da la sensación de las vías del tren. Otros estudios que se han descrito importantes es la angiografía por sustracción digital, en la cual podemos utilizarla para la detección de aneurismas traumáticos que se presentan hasta en el 34% de los casos. Las principales indicaciones que se han descrito es la lesión penetrante que atraviesa la región terional o órbito frontal por sus relaciones vasculares, aquellas lesiones que ya han sido estudiadas o que han sido identificadas previamente en otros momentos, como por ejemplo el hecho de que tenga un pseudoaneurisma, aquellas lesiones por explosión y que el paciente después de la reanimación tenga un Glasgow menor de 8, aquel paciente que se le evidencia vasoespasmo con el Doppler transcranial y en aquellos que cuando se tenga monitoría de la presión de perfusión, perdón, de la presión parcial de oxígeno tisular, haya una disminución espontánea e inexplicable. También se ha intentado realizar este mismo diagnóstico comparado con la angiotomografía, pero solamente se ha visto que detecta la mitad de las lesiones vasculares en contraste a este estudio previo. Entonces, lo más importante, yo pienso que debemos enfocar el paciente desde un manejo médico integral, porque el manejo no solamente parte en distintos niveles de complejidad. Puede ser que este paciente ingrese en un primer nivel, ¿cierto?, donde los recursos sean limitados, pero sé que en todo momento, en todo lugar del territorio colombiano, vamos a tener unos requisitos mínimos que pueden aportar mucho a este paciente. En este momento, pues el manejo del trauma de cráneo severo a nivel mundial está orientado por las guías de la BTF. Además de eso, en el 2001, con la Sociedad Americana de Neurocirugía, de Neurología de Cuidado Intensivo, también sacaron unas recomendaciones específicas para este tipo de lesiones. En Colombia ya se han realizado algunos esfuerzos a través de la elaboración de guías de práctica clínica basadas en la evidencia para el manejo de este tipo de pacientes, donde nos aportan información valiosa acerca de qué pacientes, por ejemplo, tomarle imágenes, qué pacientes deberían remitirse a un nivel más alto de complejidad. Eh, Todas esta evidencia disponible ha venido también confrontándose y más que eso, tratar como de adaptándose al contexto colombiano. Entonces, el año pasado fue publicado una serie de recomendaciones del Consenso Colombiano para el Manejo del Trauma de Cráneo, donde reunió diferentes estamentos a nivel prehospitalario, reunió a la Sociedad Colombiana de Emergencias, de Medicina de Emergencias, también la parte quirúrgica con la Sociedad de Neurocirugía y Cuidado Intensivo. Entonces, ellos teniendo en cuenta el contexto colombiano, realizaron una serie de recomendaciones a forma de protocolo con el objetivo de darle la mayor posibilidad a este tipo de pacientes. Entonces, cada uno de estos escenarios va a tener una serie de condiciones, una serie de pasos que serían importantes implementarlos desde la atención prehospitalaria hasta el manejo que se le puede brindar en la unidad de cuidado intensivo de alto nivel de complejidad. Entonces, para iniciar la evaluación primaria, ese enfoque lo vamos a realizar teniendo en cuenta que estos pacientes se debe tener en mente que son pacientes politraumatizados, que no solamente la lesión se va a encontrar a nivel del encéfalo. Entonces, se debe realizar un control de la vía aérea, se debe realizar una adecuada ventilación y evaluar la parte circulatoria. Los dos pilares fundamentales para el manejo del trauma de cráneo siempre va a ser la prevención de la hipoxia y la hipotensión. Se debe realizar una evaluación neurológica inicial, pero recordar que el Glasgow que nos va a marcar el pronóstico del paciente va a ser aquel que se evalúe posterior a la reanimación adecuada de este paciente politraumatizado. La evaluación pupilar también marca pronóstico, entonces la debemos consignar, debemos evaluarla de forma acuciosa y también identificar si el paciente tiene un déficit focal.
En la parte del examen físico también se debe evaluar el cráneo con el objetivo de buscar lesiones, los orificios de entrada y salida, verificar que no hayan otro tipo de lesiones que pasen por alto. Incluso se recomienda realizar el afeitado si de pronto nos genera la duda, evaluar la parte de la columna para detectar deformidades y otras lesiones que puedan pasarse inadvertidas. Y recordar que mientras que se hace todo esto, el paciente se le debe monitorizar, canalizar venas, pensar en las imágenes que le vamos a realizar y tomar muestras realizando las intervenciones de forma pronta y adecuada. Entonces, dentro del enfoque de este paciente politraumatizado, en diferentes instituciones ya se tiene por protocolo establecido realizar una reanimación control daño que siempre debe buscar corregir la coagulopatía, la hipotermia y la acidosis, y un cuarto elemento que es la hipocalcemia, que también se ha identificado, pues se debe corregir lo que es la hipoxia y la hipotensión. En estos pacientes con trauma de cráneo debemos recordar que la hipotensión permisiva se encuentra contraindicada por la hipoperfusión que genera a nivel del encéfalo y el aumento de la mortalidad que han mostrado en los estudios. Se debe mantener siempre una presión de dióxido de carbono en un rango normal, usualmente entre 35 y 40 milímetros de mercurio. Se debe realizar la administración de soluciones salinas hipertónicas, no solamente para el manejo del edema cerebral si el paciente lo tiene, sino también porque han mostrado muchos efectos benéficos a nivel reológico como antiinflamatorio, generando que ese glucocálice a nivel endotelial también esto no se vea tan afectado como la administración de cristaloides usuales. Entonces, se debe evitar el uso del exceso de cristaloides debido a la asociación con alta mortalidad y el síndrome de estrés respiratorio agudo. Y se deben corregir de forma temprana las coagulopatías. Usualmente en las instituciones que tengan disponibilidad ya hay protocolos de transfusión masiva, los cuales se han evidenciado que han disminuido la mortalidad, y la tendencia actual es que si el paciente pierde sangre, hay que darle sangre. La vía aérea quirúrgica también debe tenerse en cuenta porque estos pacientes pueden tener traumatismos maxilofaciales graves, pueden tener quemaduras, tanto facial o como de las vías respiratorias, que pueden impedir el acceso fácil y el aseguramiento de esta vía respiratoria. Si presenta hemorragias, se debe considerar un taponamiento de la cavidad nasal. Entonces, si nosotros observamos, esto es un manejo integral que no solamente interviene el neurocirujano, sino múltiples especialidades. Se debe realizar posteriormente, una vez que el paciente ya se encuentre en unas condiciones aceptables para ser trasladado a un tomógrafo, una imagen urgente, usualmente por protocolo, se debe realizar una tomografía de cráneo, columna cervical, tórax, abdomen y pelvis, con el objetivo de identificar todas aquellas lesiones que pueden poner en riesgo la vida del paciente. No olvidar la profilaxis antitetánica y la profilaxis antibiótica, que más adelante vamos a discutir. Esto es aquello que ya les comenté. Diferentes medidas se han identificado y se recomiendan para el manejo de la presión intracraneal. Una de ellas pues, es la elevación de la cabecera, el uso de soluciones hiperosmolares, entre ellas el manitol y la solución salina hipertónica en las distintas osmolaridades que están presentes. Usualmente la recomendada y la más usada es la que viene con una concentración del 7.5%. Usualmente estas hay que prepararlas, no están disponibles de forma comercial. Eh, ¿Qué pacientes ponerlos y cuál no? El manitol funciona como un diurético osmótico, entonces debemos recordar que estos pacientes que tengan hipotensión, pues deberíamos no darles manitol, mientras que la solución salina hipertónica podría ser una buena opción en este tipo de pacientes. Otro de los aspectos es que no se recomienda la hiperventilación para el manejo de la presión intracraneana, y más en las primeras 24 horas, porque puede generar eventos de isquemia crítica que más adelante se ven reflejados en el deterioro neurológico del paciente. La profilaxis para las convulsiones también se debe realizar, ya que la mitad de estos pacientes tienen convulsiones y hasta el 10% pueden ocurrir en la primera semana después de la lesión. Se recomienda entonces el uso de la fenitoína para disminuir principalmente la incidencia de esta convulsión postraumática temprana, entendida como aquella que presenta en los primeros 7 días. Y no existe en este momento en la literatura como un soporte que
eh, genere una mayor recomendación del levetiracetam sobre la fenitoína. Sin embargo, pues este medicamento ha sido ampliamente utilizado debido a que esos niveles en sangre séricos pues no son necesariamente medidos. La profilaxis de las infecciones también se recomienda. Usualmente se recomienda utilizar un antibiótico de amplio espectro debido a la alta probabilidad de contaminación por cuerpos extraños, como los experimentos que anteriormente les había mencionado. De forma local, por profesores de la Universidad de Antioquia, se realizó un estudio prospectivo donde evaluaron el uso o no del antibiótico profiláctico y se evidenció que no había una diferencia en los resultados con la administración del antibiótico. Sin embargo, pues en la literatura pues también mencionan este punto que hay que de pronto evaluar para cada caso. Los microorganismos que se han identificado usualmente son los gram positivos, seguido por los gram negativos, específicamente gram positivo del estafilococo aureus y epidermidis. Por esa razón es tan importante de que el antibiótico que se elija sea de amplio espectro, como una cefalosporina de tercera generación. E incluso si hay contaminación con tierra y demás, se debe ampliar la cobertura a anaerobios con metronidazol. Durante la Segunda Guerra Mundial, entonces esto lo que evidenció el uso del antibiótico fue una disminución en la tasa de infecciones del 60 al 6%, y en este momento se describe una tasa del 1% en aquella población civil que tiene trauma de cráneo penetrante y 12% en un entorno militar. En relación al enfoque del manejo quirúrgico, antes de considerar operar un paciente, se deben tener en cuenta unos factores pronósticos de mal resultado que los vamos a decidir en un diagrama que tengo, pero se deben tener en cuenta los siguientes. Su paciente llega con un Glasgow menor de 5, después de una adecuada resucitación va a tener un peor resultado. Si este mismo paciente no tiene reactividad pupilar o si la herida entra por la región occipital, si hay lesión evidente del tronco encefálico, si genera una lesión del hemisferio cerebral elocuente, si hay proyectiles de alta velocidad relacionados, si el paciente llega al sitio con hipotensión marcada, si hay lesiones vasculares intracraneales mayores, si se evidencia una presión intracraneal alta, diabetes insípida, si hay un intento de suicidio como causa de la lesión o si se le evidencia coagulopatía o edad avanzada. Entonces, teniendo en cuenta este tipo de factores, debemos definir qué paciente se beneficiaría de un tratamiento quirúrgico temprano o no. Entonces, una vez que nosotros realizamos todo el manejo inicial, las imágenes y demás, teniendo en cuenta el Glasgow posterior a la reanimación adecuada, debemos definir aquellos pacientes que tengan unas pupilas, para aquellos pacientes que tengan un Glasgow de 3 a 5 y con unas pupilas fijas y dilatadas, no se benefician de realizar ninguna intervención porque el pronóstico es muy malo. Aquellos pacientes que sí se les evidencia reactividad pupilar, a pesar de este Glasgow, se recomienda realizar intervención de forma agresiva y temprana, pero siempre discutirlo con la familia debido a que la sobrevida es muy baja, las secuelas muy altas y como hemos visto, de nada sirve de pronto un paciente, ¿cierto? Que en realidad genere una carga solamente para la familia, para el sistema de salud, sabiendo que de pronto este tipo de pacientes podrían tener múltiples complicaciones o incluso la muerte de forma intrahospitalaria y un peor pronóstico. A nivel del Glasgow, si ingresa con un Glasgow de 6 a 8, tenemos dos variables. Si el paciente presenta una reactividad pupilar bilateral. Entonces, nada, hay que realizarle la cirugía de forma temprana, manejo quirúrgico agresivo, el drenaje del hematoma y la monitoría de la presión intracraneal si se considera en ese momento. Pero si el paciente ingresa, a pesar de Glasgow, con pupilas fijas y no reactivas, entonces, y pupilas dilatadas, entonces también deberíamos tomar una postura conservadora y hablar y discutir del caso con la familia para ver si se beneficia en realidad de un manejo quirúrgico o no. Y en aquel paciente que tenga un Glasgow de 9 a 15, sí se debe realizar pues todo el manejo médico, el manejo de la hipertensión endocraniana, la monitoría de la PIC
si está indicada en este caso de que de pronto no tenga unas lesiones evacuantes, y considerar el manejo quirúrgico teniendo en cuenta los hallazgos imagenológicos con una descompresiva, realizarle la evacuación del hematoma que le está generando el efecto de masa, corregir las fístulas del líquido cefalorraquídeo o el cuidado de la herida eh, para disminuir el riesgo de infecciones y demás complicaciones. Entonces, los principios del manejo quirúrgico: se debe realizar un desbridamiento adecuado de los tejidos desvitalizados, retirar cualquier lesión con efecto de masa, reeliminar los fragmentos óseos accesibles y los cuerpos mientras se conserva el tejido cerebral viable, conseguir una adecuada hemostasia y un cierre hermético de la dura madre y el cuero cabelludo en lo posible. Entonces, se realiza pues la incisión. Usualmente estos pacientes se pueden realizar un flap de trauma estándar con el objetivo de tener en cuenta el tamaño del hematoma para lograr un drenaje adecuado, y en otros casos también se puede incluir dentro de la herida la incisión. Luego de exponer el defecto óseo, entonces se realiza una craneotomía amplia para hasta visualizar la dura madre intacta. Recordemos que muchas veces la lesión no solamente está de la dura madre, está limitada al tamaño del agujero, sino más allá. Entonces, usualmente esta craneotomía debe ser bastante generosa para poder encontrar los límites del hematoma y lograr un adecuado desbridamiento de los bordes óseos, como lo observamos en las imágenes. Posteriormente se realiza lo que es la apertura de la dura madre, y esta se recomienda hacerla de forma lenta con el fin de forma gradual ir reduciendo la presión intracraniana y evitar la herniación de la masa encefálica a través de la durotomía. Se puede realizar en forma de C o en forma de cruz, con el objetivo de que se pueda acceder hacia el parénquima encefálico. Una vez que ya se tiene esta apertura dural, se debe realizar un lavado con abundante solución salina, irrigando. Se debe realizar el uso de agentes hemostáticos con el objetivo de controlar el sangrado y evitar de pronto hematomas epidurales con el uso de sutura epidural. Eh, una vez que ya se está haciendo el control de la cavidad, se debe realizar la resección de todo este tejido necrótico, herniado, que esto pues ya no es viable. Se debe retirar generando una adecuada hemostasia. Se debe retirar cualquier objeto extraño que esté suelto en la cavidad, y se debe realizar una exploración exhaustiva, pero con todo el cuidado y evitar daños adicionales, debido a que puede que al tratar de sacar un cuerpo extraño que se encuentre en la profundidad, podemos causarle mayor daño al cerebro y este tejido que está parcialmente viable. Por último, ya lo que es el cierre, se busca realizar un cierre de la dura madre de forma adecuada, que evite las fístulas debido al riesgo de infecciones. Se deben retirar todos los bordes durales necróticos. Si de pronto no se logra, en la mayoría de los casos, este cierre primario de la dura madre, se recomienda utilizar los injertos autólogos con la fascia temporal o pericráneo, o con aloinjertos. Se debe reemplazar el colgajo óseo dependiendo del edema cerebral que tenga el paciente, y corregir el defecto de la piel, incluso utilizando colgajos de rotación si es necesario. Los fragmentos óseos retenidos, se evidencia que pueden utilizarse y ser un poco conservadores, como lo vimos antes. Pues consideraba de que esto era un manejo inadecuado, pero que posteriormente con los hallazgos en la guerra de Vietnam no mostró ningún beneficio. Y esto se evidenció principalmente con el uso de la tomografía en pacientes que estaban muy bien y que tenían sus fragmentos intracerebrales. Entonces siempre no se debe sacrificar los tejidos cerebrales potencialmente viables para buscar los fragmentos. Como lo evidenciamos, esta es una foto esto es una tomografía, una ventana ósea en la cual observamos un fragmento en el que 3 meses después se movilizó y estuvo alocado a nivel del peñasco del temporal. Los criterios para la eliminación de los fragmentos intracraneales son estos. Si nosotros encontramos grandes fragmentos en localizaciones superficiales, si hay evidencia de toxicidad por metales pesados, si hay grandes fragmentos dentro de los ventrículos, o a nivel de las cisternas de líquido cefalorraquídeo, o si estos se asocian a una hidrocefalia debido a la obstrucción que generan, o si están en estrecha relación con grandes vasos.
La cranectomía descompresiva es otro de los puntos que se debe tener en cuenta. Esto es un enfoque que se ha venido socializando como un control de daños a nivel de la neurocirugía. Como vemos en diferentes ensayos que se han realizado, pues la cranectomía descompresiva disminuye la presión intracránea de forma efectiva, pero no se ha tenido un adecuado resultado funcional al compararlos posteriormente. Siempre se debe realizar un enfoque hacia una intervención de forma temprana. Esto se ha extrapolado principalmente de todo lo que son los conflictos a nivel de Irak y Afganistán, donde la mayoría de estos cirujanos de guerra optan por realizar estos procedimientos de forma temprana, principalmente en las primeras 12 horas desde la lesión, siempre de hacerlo de forma amplia y utilizando las diferentes incisiones como la incisión de Kempe, el interrogatorio invertido o bicoronal. Este es un estudio que se hizo aquí en Colombia con el objetivo de evidenciar el beneficio de esta postura del control de daños en neurotrauma, específicamente en lesiones penetrantes. Se recolectaron desde el 2009 al 2013 54 pacientes y se evaluó posteriormente el desenlace con la escala de Gauss a los 12 meses, siendo un resultado favorable, una discapacidad moderada con puntas de 4 a 5 y una menor, un resultado desfavorable. Se encontró que luego de los 12 meses, el 74% de los pacientes intervenidos de esa forma mostraban supervivencia y que el 90% tenían un buen resultado, generando pues de alguna forma una luz de esperanza para este tipo de pacientes que podrían terminar con unas secuelas bastante graves en otros contextos. Entonces, estos fueron los datos, se evidenciaron que en aquellos pacientes que tenían unas cisternas basales cerradas, se relacionaron con un GOS desfavorable o desviación de línea media, o aquellos que tenían hemorragia intraventricular, si no estaban reactivas las pupilas, todos estos fueron factores identificados relacionados con estos desenlaces no favorables. El, el protocolo que se utilizó para este estudio, principalmente después de esa reanimación y identificación de aquellas lesiones que son quirúrgicas, siempre se trató de realizar se incluyeron pacientes que se haya hecho la descompresión craneana desde el momento de la lesión hasta las 12 horas posteriores. Después de realizar la descompresión, pasaron a la unidad de cuidado intensivo para el manejo de la hipertensión endocraniana con la profilaxis anticonvulsivante y antibiótica. A las 24 horas se le realiza la, la tomografía de control. Si no hay evidencia de cambios que requieran un manejo quirúrgico, continúan posteriormente por 72 horas con otra imagen de control y posteriormente se completan 5 días antes de iniciar una titulación gradual de la sedación para una evaluación clínica. Si estos pacientes con la imagen de control a las 24 horas evidencian una alteración de la línea media con mayor a 0.5 centímetros, si hay un aumento si persiste la compresión de las cisternas de la base, se considera realizarle una cranectomía descompresiva contralateral, se le hace una nueva imagen de control. Si hay mejoría, continúa con el mismo protocolo, con un TAC de control de 72 horas y continuar con la sedación. Si no hay mejoría, se considera realizar un coma barbitúrico y realizarle el manejo posterior de esa hipertensión endocraniana. La monitoría de la PIC también es un punto importante debido a que la hipertensión endocranial es muy común en estos pacientes y se ha asociado con alta mortalidad en aquellos pacientes que respondieron al manejo de la PIC, se asociaron a un mejor resultado. Principalmente aquellos pacientes que se les evidenció más elevadas fue aquellos que se les observó en las imágenes sangre intraventricular, edema cerebral o grandes hematomas. Entonces, la BTF recomienda utilizar la monitoría de la PIC en aquellos pacientes que tengan un Glasgow de 3 a 8 y se prefiere realizarlo a través de la ventriculostomía debido a que no solamente permite la monitorización, sino también el tratamiento a través del drenaje del líquido cefalorraquídeo.
Cuando se tiene en cuenta el riesgo de las infecciones, también existe la disponibilidad del uso del catéter impregnado de rifampicina y minociclina, que reduce las tasas de infección. Y en aquellos ambientes austeros en los cuales este tipo de monitoría puede no estar disponible, una de las opciones es el uso de la monitorización intracraneana con el catéter intraparenquimatoso. Eh, Dentro de las lesiones que podemos encontrar y que son importantes, se debe tener en cuenta la lesión de los senos durales debido al riesgo de hemorragia masiva que puede presentar estos pacientes si no se corrigiera a tiempo. Se recomienda realizarlo y sospecharla en aquellos pacientes que tengan lesiones cercanas a la línea media o a la tórcula. Se debe evitar siempre la exploración digital por el riesgo de sangrado. Eh, en la tomografía lo que vamos a observar es un cuerpo extraño en relación estrecha con el seno, con una hemorragia adyacente, y se debe siempre planificar la intervención quirúrgica debido al riesgo de una hemorragia masiva que pueda presentar el paciente de forma intraoperatoria. Entonces no se deben alterar los puntos de la laceración dural hasta que haya logrado una buena exposición. Eh, Además de eso, hemostáticos, como el Gelfan empapado de trombina y el uso de cotones. Se recomienda también realizar la reparación primaria cuando sea posible, y si esta no es posible, utilizar injertos o colgajos durales. Eh, si esta lesión se genera a nivel del tercio anterior del seno sagital superior, es posible realizar una ligadura del seno, pero si compromete los dos tercios posteriores, ¿cierto? El tercio medio y el tercio posterior, lo que se ha descrito es el uso de injertos venosos o el tubo silástico con el fin de evitar complicaciones relacionadas con estas lesiones. En relación a las heridas por armas cortopunzantes, lo que se ha descrito es que la órbita es el sitio más común de penetración, principalmente en los niños es donde más se observa esto. Eh, los factores que debemos tener en cuenta y en su evaluación es el sitio de la penetración, la profundidad y los trayectos, debido a que se ha relacionado con lesiones vasculares hasta en el 35% de los casos asociados a hematomas. La forma de evaluarlas es a través de la radiografía de cráneo o la tomografía específicamente, y cuando se tenga este tipo de lesiones se debe realizar una angiografía o una angiotomografía antes de cualquier intento de extracción, principalmente con el fin de realizar una reparación primaria eh, si es posible realizarla, o terapia endovascular en su preferencia. La extracción de este cuerpo extraño se debe realizar en el quirófano. Siempre cuando se vaya a realizar, debe realizarse en la trayectoria de remoción con la cual se encuentra ubicada el objeto. Siempre debe continuarse el tratamiento del lecho que queda, conforme a lo explicamos en las heridas por arma de fuego, y en caso de que tenga fístula, se debe realizar una corrección de este defecto. Entonces, este es un algoritmo que yo encontré donde se evidencia que una vez que tengamos el TAC de cráneo, debemos evaluar si hay una penetración de la bóveda craneal. Si no hay una penetración, entonces se le da un manejo conservador, siempre utilizando la administración de una cefalosporina de tercera generación y el manejo de la lesión. Si nosotros observamos que hay compromiso de la bóveda craneal, entonces evaluamos el estado neurológico del paciente. Si hay compromiso, entonces procedemos a realizar la craniotomía. Si está normal, entonces observamos si hay evidencia de un cuerpo extraño. Si lo hay, entonces también craniotomía. Si no hay la presencia de un cuerpo extraño, entonces tenemos dos opciones: que el cuerpo extraño también se sospeche que sea de madera. Entonces se puede utilizar una resonancia magnética. Si hay fragmentos en el sitio de la lesión, entonces se procede a la craniotomía. Si no, entonces ya se le da un manejo conservador, simplemente cubriéndolo con tratamiento antibiótico, haciendo el cuidado de la herida y generando pues la vigilancia estricta de estos pacientes. En relación a las complicaciones, tenemos a las más importantes, entre ellos la fístula. Esta se presenta
en relación a la tasa de infecciones que pueden generar. Aquellos pacientes que se les evidenció fístula tienen una alta tasa de infección versus aquellos que no. Y también esto va estrechamente relacionado con la probabilidad de muerte, siendo mayor en aquellos pacientes que tienen fístula. La mitad de estos se presenta a nivel del sitio de la herida y en su mayoría también ocurren entre las primeras 2 semanas secundarias a la lesión. Las posibilidades de tratamiento están descritas como el uso del catéter ventricular o lumbar como primera opción, y si persiste, a pesar de estas intervenciones, se debe realizar la exploración con el objetivo de corregir el defecto óseo de forma primaria. La lesión vascular postraumática también es otra de las complicaciones, principalmente es descrita en las lesiones por armas cortopunzantes, pero tampoco es despreciable en heridas por arma de fuego. Vamos a encontrar lo que son aneurismas traumáticos, principalmente a nivel de las ramas de las arterias cerebral media, la cerebral anterior y porciones de la carótida supraclinoidea. El examen de elección que se debe realizar es la angiografía. El hecho de que nosotros obtengamos una angiografía negativa poco después de la lesión tampoco va a descartar el desarrollo de los aneurismas, y se debe más sospechar si hay presencia de vasoespasmo asociado en este. La primera opción de tratamiento es el manejo endovascular. En relación a la craneoplastia, como observamos, el defecto que se puede generar de este tipo de lesiones puede ser bastante amplio. Entonces, si tiene un defecto amplio, si te genera una deformidad cosmética, se debe realizar la craneoplastia de forma temprana, idealmente a los 3 meses del trauma, cuando ya todo este proceso inflamatorio haya mejorado. Lo ideal es que se utilice el colgajo óseo. Sin embargo, si hay algún problema debido a la contaminación o a las malas condiciones de este, se pueden utilizar alternativas como los protésicos de metacrilato de metilo o poliéter de tercetona o las resinas prensadas o metales moldeados. Para finalizar, los resultados que se han evidenciado en estos estudios que han descrito qué pasa con estos pacientes después de todo este tipo de intervenciones, describen como factores pronósticos el Glasgow posterior a la reanimación, la edad del paciente y los hallazgos tomográficos, y van a estar estrechamente relacionadas con el resultado usualmente a los 6 meses, a los 12 meses, donde fueron evaluados. Entonces, en aquellos pacientes que ingresan con un Glasgow de 3 a 5, la discapacidad moderada es muy bajita. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos pacientes mueren o tienen múltiples complicaciones o fallecen durante el tratamiento intrahospitalario. Entonces, si se dan cuenta, es muy bajita la probabilidad de que incluso llegue con una discapacidad moderada que le permita una independencia. Entonces, por esa razón es tan importante considerar la limitación del esfuerzo en estos pacientes. En aquellos pacientes que ingresan con un Glasgow de 6 a 8, la discapacidad puede variar un poco más, siendo esta población la de mayor beneficio, donde más tenemos que trabajar. Y los pacientes que ingresan con un Glasgow de 9 a 15 usualmente tienen una buena recuperación. Donde más se ha visto afectado es en relación a la edad, con un mal pronóstico, es aquellos mayores de 49 años. En conclusión, pienso que el trauma craneoencefálico penetrante es una lesión devastadora, como lo observamos. La mayoría de los pacientes mueren en el sitio. La decisión de operar depende de muchos factores. Pienso que se debe seleccionar muy bien los pacientes, y si se selecciona los pacientes, pienso que el actuar debe ser de forma oportuna, temprana, siempre teniendo en cuenta que es un paciente politraumatizado y enfocándolo como tal en un manejo interdisciplinar, no solamente de neurocirugía, sino que confluyan todas las especialidades para que podamos obtener un resultado adecuado de estos pacientes. Les agradezco mucho por su atención. Jorge, muchas gracias. Muy buena la conferencia. Mira, Jorge, cuando nosotros éramos pues recién egresados y no había unidad de cuidados intensivos, y nos tocó la época de Pablo Escobar, llegaban 3 o 4 balazos diarios al hospital, y entonces nosotros seleccionábamos los que tenían Glasgow mayor de 6
para operarlos. Realmente descubrimos que esos pacientes no les iba tan mal como bien lo explicaste tú, no les iba tan mal a largo plazo. Pero ahora es un poquito más complicado porque vemos que todos los pacientes los meten a la unidad de cuidados intensivos y son lesiones, son pacientes que tienen lesiones grandes, vasculares, y pues un tipo de lesiones, heridas asfixiantes, y como entran a la unidad de cuidados intensivos no se mueren, entonces nos toca operarlos 4 o 5 días después, ya con infecciones muy graves. Entonces, la conducta que tomábamos antes no era tan, digamos, tan perversa porque podíamos seleccionar los pacientes. Y otra cosa muy importante es tratar de sacar todas las esquirlas y ser muy agresivos en el depredamiento del tejido necrótico, porque esto definitivamente es lo que va a mejorar el pronóstico de los pacientes. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Que yo creo que no me yo. Jorge, aló. Andrés Rubiano. Andrés Rubiano, adelante, doctor Rubiano. Hola, doctor González. No, simplemente nuevamente felicitar al expositor, al doctor Montenegro. Creo que ha sido un muy buen resumen de todo el ejercicio y resaltar algo que usted ha mencionado, y es que dentro de lo que mencionaba Jorge, de las nuevas tendencias que se han mostrado luego del manejo de pacientes en Irak y Afganistán especialmente, es que esa lesión vascular se ha detectado de manera muy temprana y tiene que ver con el efecto de cavitación que él mencionaba. Y es que uno de los neurocirujanos que más estuvo pues, a cargo de estos pacientes en este escenario fue el doctor Rocco Armonda, que él es neurocirujano vascular específicamente, pero es coronel del ejército y fue quien manejó toda la neurocirugía en el escenario pues, del Medio Oriente. Y él empezó a hacer angiografías inmediatas en estos pacientes antes de la cirugía, y lo que encontró fue eso, encontró que muchas veces el trayecto inicial no de la cavitación, sino del área que rodea la cavitación, tiene un componente de vasoespasmo muy importante, y por eso fue que empezaron ellos a proponer la descompresión amplia temprana de estos pacientes, porque se trabajaba inicialmente sobre el trayecto, pero se recuperaba el alivio de la presión sobre el tejido que ya estaba en vasoespasmo. Entonces creo que probablemente esto es importante para rescatarlo y tenerlo en cuenta. Estos pacientes se benefician de terapia endovascular y se benefician de hacer un abordaje mixto para tratar pues, de mejorar el pronóstico de estos pacientes. Nos hacen una pregunta que es muy interesante el doctor Oscar Avendaño. Si un paciente tiene un TEC penetrante y tiene exposición del cerebro y fragmentos de hueso y tejido vegetal, ¿qué hacer con ese paciente si la remisión va a tomar un tiempo largo? La respuesta es siempre lavar y cerrar la herida. Es muy importante que el cerebro esté el menos tiempo posible expuesto. Además, recordemos que el cuero cabelludo sangra mucho, entonces es muy importante cerrar bien la herida para que el paciente no llegue con anemia. Y al cerrarla también convertimos una fractura abierta en una fractura cerrada. Entonces es muy importante siempre cerrar la herida y hacer un buen lavado. Nos preguntan si existe evidencia de la N-acetilcisteína para el uso del trauma. En alguna oportunidad leí, pero creo que no hay ninguna evidencia. Si el doctor Rubiano nos puede colaborar con esa pregunta. Adelante, doctor. Hola, doctor. Sí, la N-acetilcisteína se ha propuesto como neuroprotector. Los estudios que se han hecho hasta ahora pues, no han mostrado mayor nivel de evidencia, pero pues hay algunos protocolos que la utilizan. Se ha mencionado como un neuroprotector básicamente. Ok, y en las heridas por arma cortopunzante yo creo que la conducta es la misma: hacer un buen lavado, un buen debridamiento y cerrar la dura madre para evitar las fístulas del líquido cefalorraquídeo.
El doctor Oscar, no, si estás en un pueblo y ves un fragmento ahí fácil de retirarlo, quitas. De resto, eso es mejor que lo haga el neurocirujano porque muchos de esos fragmentos están cercanos a zonas vasculares, entonces es mejor no correr ese riesgo. Doctor Cade, adelante. Bueno, me pareció una revisión muy buena con mención de los aspectos históricos y también de la situación actual sobre los traumas y generó estas preguntas de los médicos que están en áreas rurales. Yo no sé si la universidad o las EPS les puedan dar ayuda virtual o telefónica o por tomografía a los médicos que están en áreas rurales. Lo que pregunta este doctor que está en un área rural, yo creo que es algo muy frecuente y sería conveniente que la universidad abriera como el servicio, la posibilidad de dar alguna asistencia a esos médicos que están en zonas rurales, al menos intentarlo. Yo sé que es difícil, los residentes se mantienen muy ocupados, pero ahora que nos volvimos tan virtuales y que para los médicos que están en poblaciones lejanas surgen esas inquietudes, como también puede presentarse la situación de un hematoma que diagnostica un médico en un área rural y se vio obligado a no hacer nada o a veces a hacer algunos intentos quirúrgicos, como sucedió, por ejemplo, en Australia, donde un médico general tuvo que hacer una trepanación por un hematoma extradural. Entonces, bueno, gracias. La orientación que veo de la universidad para esas preguntas está muy bien. Bueno, muchas gracias por eso. La conferencia estuvo muy buena. ¿Qué tanto pueden conocer los médicos de este teléfono para orientación? ¿Cómo lo buscan? No, pues ahí está anotado, es el teléfono que tenemos disponible para orientarlos. Pero está en este momento, pero si lo quieren buscar dentro de 8 días, ¿existe alguna parte donde lo puedan buscar? Vamos a ponerlo aquí en la página de YouTube, ahí lo colocamos. Y le hago la sugerencia también al doctor Rubiano en este momento. Como nosotros hacemos una medicina muy especial, de que a nivel de la asociación también se pensar en dar esa asistencia. Muy necesaria. Hola, doctor. Claro, yo creo que ese punto es muy importante y lo que usted ha mencionado son ejemplos que ya están funcionando a nivel mundial. Australia tiene este programa desde los años 90. Ellos tienen un programa de asistencia remota para médicos rurales. Y como usted mencionó, existen unos protocolos claros en donde se les da orientación de aspectos de manejo inicial, primeros auxilios del paciente de neurotrauma, tanto de lesiones de cráneo y columna, penetrantes o cerrados, y creo que es un ejercicio que desde las academias de cada una de las universidades podrían apoyar sus regiones. Ya yo creo que se vio en la conferencia hoy que mostraron las zonas de mayor presencia de este tipo de pacientes en la región, y creo que es uno de los puntos claves para tocar dentro de la asociación. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchísimas gracias a todos. Una muy buena revisión, Jorge. Oscar Zorro levantó la mano. ¿Quién? Oscar. Adelante, doctor Zorro, qué pena. Muchas gracias, como siempre las conferencias muy buenas, se aprende mucho. Pues yo les quería comentar algunos punticos que me ha dado la experiencia de trabajar como neurocirujano. Primero, lo que para la gente joven es cuándo no operar un paciente con herida por arma de fuego. O sea, es lo primero que uno tiene que aprender, porque no todos los pacientes con herida por arma de fuego son quirúrgicos, ¿sí?
Hay pacientes que o los operamos y los dejamos en estados vegetativos, les convertimos a esos pacientes en una carga para la sociedad. Entonces yo creo que es bien importante cuándo no operar un paciente. Segundo, durante mi ejercicio, como yo aprendí a operar las heridas por arma de fuego, he ido cambiando y hoy pacientes que vea o sospeche edema cerebral, le hago la estilectomía, pero de entrada le hago una craniostomía descompresiva, ¿sí? Si es un paciente joven que veo que va a hacer mucho edema, no le hago lo que aprendí, que era la estilectomía, una craniotomía pequeña, la duroplastia, no. Hoy de entrada le hago de una vez la craniotomía descompresiva. Y por último, hay un detalle muy importante en trauma penetrante, en pacientes con herida por arma cortopunzante. A los médicos que están trabajando en provincia, lo que yo me ha enseñado la experiencia es importante que por lo menos suturen el escalpe, ¿sí? Lo que yo vi y he visto acá en Bogotá es que, por ejemplo, nos remiten pacientes de 3-4 horas de trayecto con escalpe sangrante, y he tenido en mi ejercicio pacientes que no se murieron por la herida por arma cortopunzante, sino simplemente se murieron por la hipovolemia por horas y horas de ambulancia, desangrados. Se le hubiera cogido unos puntos en el sitio de origen con un previo lavado y se remite para que el neurocirujano haga la operación. Para mí eso es importante, no remitir esos pacientes con el escalpe abierto, sangrante, sobre todo en herida por arma cortopunzante tipo machete, porque esa hipovolemia, aquí en Colombia no hay helicópteros, hay ambulancias que en Bogotá, trayectos larguísimos de Cundinamarca, que le han costado la vida a los pacientes. Ese era mi comentario. Muchas gracias. Gracias, doctor Zorro. El doctor Kilian Mora nos pregunta si el uso de solución salina hipertónica se limita cuando se disponga de una neuroimagen con evidencia de hipertensión endocraniana y que descarte una posible lesión con efecto de masa susceptible. Yo pienso que si estamos en un medio en el que no disponemos aún de neuroimágenes, el uso de la solución salina hipertónica es beneficioso y le da tiempo al paciente a que llegue al centro hospitalario adecuado. El uso de la solución salina hipertónica es mucho mejor, mejor dicho, está más indicado cuando el paciente tiene una hipovolemia por una herida sangrante. Entonces yo creo que está bien usar la solución salina hipertónica. Se puede usar como goteo al 3% o en bolos cada 6 horas o cada 8 horas de 3 centímetros por kilo cuando se usa el 7%. También me gustaría que el doctor Rubiano nos hablara un poquitico de la solución salina hipertónica empíricamente antes de tener las neuroimágenes. Hola, doctor. Sí, claro, como usted menciona, yo creo que el tema que tenemos con ese abordaje en nuestro medio es que no hay mucha evidencia porque pues realmente la mayor experiencia de solución salina hipertónica se tiene en Europa a nivel de cuidado intensivo. Pero como usted menciona, si uno le pone lógica al asunto y dentro de la realidad que hemos comentado acá, probablemente un paciente con una lesión severa antes de una neuroimagen se podría beneficiar de una solución hipertónica durante el traslado antes de que llegue al centro de cuidado definitivo. Como usted menciona, si no hay forma de hacer la preparación pues, de una solución al 5 o al 7,5, probablemente la al 3 sea suficiente. Hay que tratar de perderle un poquito el miedo al tema de la solución hipertónica si uno la usa, como usted menciona, con las dosis apropiadas. Y como muchos de estos pacientes además pues tienen sangrados asociados, pueden generar algo de hipovolemia y es cuando mayor beneficio puede presentar usándola como usted menciona. Tiene mucho más control manejándola en bolos que en infusiones desde medios rurales o de hospitales periféricos. Y recordar que el mayor beneficio de esta solución se logra los 3 primeros días del paciente. Probablemente ya después del tercer día, cuarto día, no tenga mayor repercusión el uso de
de la solución, porque estamos dirigidos básicamente al manejo del edema cerebral citotóxico que se da en los primeros días. Ok, muchas gracias.